El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Uno de los puntos más álgidos, difíciles de entender, de manejar, es el perdón. ¿Hasta dónde, cómo, cuándo debo de permitir situaciones que son dañinas? ¿Y hasta dónde puedo y debo soportar con paciencia las miserias de mi prójimo? No hay un libro que te diga hasta dónde. Cada caso es único, cada situación es especial. Y eso pues nos tiene que poner en alerta, en preparación siempre para poder ir viendo. A veces hay que aguantar y hay que ofrecer. Otras veces hay que poner un alto. Y en el alto a veces es por una doble intención. Por el bien de la persona que está siendo lastimada y por el bien de la persona que está lastimando para que descubra que está mal. E incluso a veces hay que denunciar estas situaciones. Cuando es violencia, cuando es abuso, ya sea sexual o de otro tipo, pues no siempre es bueno quedarse callado. Hay personas, y a lo largo de mi ministerio y de mi vida como médico y luego también como persona, me he encontrado muchos casos en donde hay este problema de abuso de familiares a niños y no dicen nada los que saben, porque pues es el abuelito, es el papá, es la pareja, es el hermano, es el hijo, y se quedan callados. Y esto pues es una complicidad, ¿no? Porque pues no se busca la ayuda para la persona que a veces sufre el abuso y para las personas que están cometiendo ese acto. Entonces, no es tan fácil lo blanco y lo negro en este caso. Puedo decirles que he conocido y he experimentado momentos muy intensos de personas que, por ejemplo, se portaron muy mal, y su familia no quiere volver a saber nada de ellos, nada. Y pues se arrepiente y todo, pero ya no puede reconstruir lo que dañó. Algunas personas vuelven a hacer su vida, vuelven a empezar a trabajar una relación y confían en ellos, confían en él o en ella, y a pesar de que a lo mejor conoce la historia, conoce el daño, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, violencia, etcétera,
se le da la oportunidad a esta persona que no está dañada, que no está afectada por la violencia o el vicio que tuvo esta pareja, pero se le da la oportunidad. Pero ya los familiares, los de la primera relación, pues ya no pueden, ya no quieren, ya no saben, ya han intentado mucho y lo más saludable fue la separación. Entonces, esto es interesante porque al final de cuentas, tenemos nosotros que entender que no siempre vamos a conseguir el perdón de la gente. No siempre vamos a conseguir una segunda oportunidad, por muchas causas. Y esto a veces puede ser devastador, puede ser algo que a muchos los lleva a hundirse, ¿no? Pierden, pues a lo mejor a sus padres o pierden a sus hermanos o pierden a su pareja o a sus hijos, en el sentido de que ya no quieren saber nada de él o de ella, ya no quieren saberlo y los pierden. Y entonces es cuando, ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene si ya no puedo? Y ahí es cuando entonces viene este planteamiento que nos hace hoy la palabra de Dios. Siempre hay la oportunidad, si no con las personas, porque las personas tenemos límites, no somos santos ni somos perfectos. Y como dicen algunas, ¿no? Perdono pero no olvido. Y es difícil, y más cuando hubo un daño tan intenso, tan fuerte, emocional, espiritual, físico, y pues no pueden. Entonces me he encontrado personas que han tenido esta pérdida completa, total, absoluta de seres queridos, de que han intentado incluso atentar, o lo hicieron, contra su propia vida, y tratar de hacerles ver que a pesar de eso, todavía hay esperanzas, todavía hay la oportunidad más importante de sus vidas, y es la misericordia de Dios. Tal vez no podamos conseguir el perdón de los demás, pero podemos alcanzarlo de Dios. Y eso es cuando entonces se nos presenta siempre, mientras tengamos vida, la posibilidad de la esperanza, de la paz, del perdón y de la vida eterna. Ahorita tengo yo una situación personal familiar. Yo ya les he compartido la violencia que vivió mi hermana con mi cuñado. Mi cuñado no es que sea malo, pero llegó a atentar contra la vida de mi hermana y de mi sobrino. Yo por eso tuve que salir hace muchos años. Y ir en la madrugada, llegué en la madrugada allá donde ellos viven en Aguascalientes y sacar a mi hermana y a mis sobrinos por el miedo que podía pasar. El caso es que mi cuñado llegó a vivir en la calle, llegó esto, pero de alguna manera mi hermana y mis sobrinos veían por él, pero no podían acercarse mucho por lo mismo. Ahorita mi cuñado está en agonía con cáncer en el hígado y ya está en ese estado último. Ayer me contactó mi hermana para decirme. Entonces yo le dije, mira, independientemente de todo, porque mi sobrino, el hijo de él, pues es el que lo ha estado llevando al hospital y todo, pero ahorita ya está inconsciente, tal vez ya esperando que sus órganos dejen de funcionar. Y me contaba mi hermana con esa pena que pues mi sobrina quiere viajar, ella vive en Estados Unidos, pero no encuentra avión para poder estar, aunque sea unos últimos momentos con su papá. Y a pesar de todo lo que les hizo, puedo decir que mi hermana y mis sobrinos han sido buenos con él. Entonces,
yo le decía a mi hermana, como lo hago con todos los que me toca acompañar o visitar en la enfermedad y en los últimos momentos, les digo a los familiares, dale el mejor regalo, dale el perdón. Y ya, bien bella mi hermana me dice, pero ¿cómo le hago? Entonces grábamelo, porque si no, la pobre está afectada. Ya tienen no sé cuántos años, 20 años o un poquito más o menos, no sé, que se separaron, que ya no viven. Pero pues no deja de ser el padre de sus hijos, ¿no? Y toda afectada. Entonces le digo, mira, tranquila, yo ya le hice una grabación, pues lo que hago aquí con ustedes en misa de sanación. José Luis, yo te perdono en el nombre de Jesús por todo lo que hiciste, pero también yo te pido perdón por todo lo que yo te hice. Si Dios te llama, vete en paz, nada me debes, nada te debo, estamos en paz. Y ahorita pues en la mañana veía los mensajes, sigue inconsciente, mi sobrina no sé si consiguió el boleto, pero ese es un regalo que le podemos dar. Pero repito, si hay personas que no quieren, no pueden o no les interesa perdonar, tú y yo podemos buscar la misericordia. Vamos a suponer que nos portamos mal, que fuimos muy malos, que dañamos, a veces con toda la intención de fregar, con toda la intención de destruir, de dañar, con toda la situación humana que a veces nos sale y que no nos medimos, ¿no? Y tal vez algunas veces no fue con esa intención, pero dañamos, ofendimos, traicionamos, mentimos, robamos y quién sabe qué tantas otras cosas. Y esa situación, pues nos queda a nosotros esa esperanza de poder pedir perdón a Dios. ¿Cómo funciona esto? O sea, tú dañaste, tú tal vez destruiste a alguien, trataste de pedir perdón o a lo mejor ya nunca más lo volviste a ver y tú te arrepientes. Esta persona que se arrepiente verdaderamente y Dios le perdona, y esta persona que fue dañada, que fue destruida, no puede sanar, no puede perdonar y se condena. ¿Es justo o es injusto? Si lo vemos desde el punto de vista humano, pues dice, oye, esto no es justo. Pero recuerden que nuestra justicia humana va siempre marcada por nuestras emociones, va marcada siempre por nuestros miedos, va marcada siempre por muchos aspectos limitantes. Y por eso solo aquel que tiene el poder de salvar es el que tiene el poder de juzgar. A un juez en un juicio se le da la autoridad, o al jurado se le da la autoridad para decidir si esta persona es inocente o es culpable. Y claro, el jurado o el juez se basa en las evidencias y en la astucia que puedan tener los litigantes, el fiscal y el abogado defensor para presentar el caso. Y sabemos de casos donde la persona es culpable, pero lo manejan de tal manera que se presenta como libre, como inocente, y entonces lo dejan salir, o al revés, una persona completamente inocente y manejan toda la situación para que sea culpable. No hace muchos años, una persona que fue acusada de haber abusado o matado, o no sé, y después de 30, 40 años, por medio de la ciencia actual, del DNA y todo, se descubrió que esta persona había sido inocente, 40 años en la cárcel de forma inocente. Entonces, podemos quebrarnos la cabeza queriendo entender quién se salva y quién no se salva.
Pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso es algo que solamente Dios tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la misericordia junto con la justicia. Podemos ver y podemos entender que hay personas que a lo mejor están cometiendo actos que no están bien, a tu vista, a tu manera de ver las cosas, y a lo mejor realmente no están bien. Pero decir este se condena o este se salva, solamente Dios. Nosotros como iglesia, y cuando digo iglesia, ustedes y yo y todos los que formamos, tenemos parámetros, tenemos lineamientos, tenemos mandatos que nos van diciendo esto sí y esto no. Esto hay que hacer y esto no hay que hacer. Pero al final de cuentas también está la intención, está el corazón, está la lucha que está teniendo cada uno. Nuestra obligación es corregir, nuestra obligación es enseñar, nuestra obligación es tal vez reprender. Y al final de cuentas, Dios es el que va a decidir, porque es el único que puede ver el corazón de la persona. Por este lado puede ser esperanzador, porque en el último momento de nuestra existencia todavía nos podemos salvar. Porque eso es lo que hizo el buen ladrón famoso en la cruz, junto a Jesús. Uno renegando, burlándose y renegando. Y el otro, acuérdate de mí. Le dice al ladrón bueno, al ladrón malo, pues tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero ¿qué culpa tiene? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la misericordia de Dios, porque al final de cuentas, esa es la meta de todos. Y cuando yo nunca he tenido una experiencia mística, ni se me ha aparecido nadie, pero puedo decirles que aquel que llega a la presencia de Dios, ya no está. ¿Y por qué se salva él y por qué él no? O sea, no, estás tan lleno, tan plenificado en tu ser, que lo único que quieres es estar con él y que otros estén. Por eso los santos lo que hacen es interceder por nosotros. Las ánimas del purgatorio lo que hacen es interceder por nosotros. Pero si nosotros nos quedamos en situaciones de lo que me hicieron, ¿y por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué que se portó tan mal ahora le va tan bien? No nos perdamos en eso, que es la actitud que vemos en Jonás. Jonás, acuérdense, Dios le mandó que le predicara a Nínive. Y mula, como ustedes comprenderán, y yo también, ¿por qué? No quiero. A lo mejor Jonás, voy a inventar una historia, no nos dicen exactamente cómo es, pero podemos pensar. A lo mejor Jonás fue un hombre recto, justo, que vivió de acuerdo a lo que lo pedían los mandamientos. Y pueblo fue un desgraciado, hacían de todo el pueblo de Nínive. Incluso a lo mejor hasta lo lastimaron, a lo mejor lo hirieron, a lo mejor yo no sé qué tanto habrá pasado. Y hombre, en una actitud, ¿por qué se van a salvar? Se niega a hacer caso del mandato de Dios y sale huyendo. Sabemos la historia. ¿Qué sucede? Pues que la ballena lo traga, dura 3 días en el vientre, después es sacado y ya después de eso va y cumple lo que Dios le ha mandado. Y dicho hecho, ¿qué va a pasar? Nínive, el rey y todos se arrepienten y no destruye Dios Nínive. Y el otro así como que se va a la orilla del pueblo, de la ciudad, en una plantita, se sienta en un arbolito, comiéndose unos nachitos, unos hot dogs, esperando a ver cómo se acaba la ciudad. Y no pasa nada. Por eso
por eso yo no quería ir, porque sabía que tú los ibas a perdonar. Ese es el egoísmo máximo. Cuando uno descubre el amor, la misericordia de Dios, el poder de Dios, y lo que esto implica, lo que es el llenarte de Dios, no puede caber en el corazón de la persona que descubre esto envidia o coraje porque alguien se salve, aunque sea tu peor enemigo, aunque sea la persona que haya dañado a tu hijo, que haya dañado a tu padre, que haya dañado a quien sea. No cabe. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentimiento, significa que todavía no estamos con esta realidad asumida en su totalidad. Y eso es, pues, la lucha de cada uno de nosotros, ¿no? Poder entender, poder comprender la grandeza de la misericordia de Dios y cómo Él lo que más desea, y por eso mandó a su Hijo, es nuestra salvación. Yo pido por mi cuñado. ¿Hizo mucho daño? Sí. Yo no le tengo resentimiento, incluso le tengo aprecio. Pero yo pido que se salve. Y por eso le dije ayer a mi hermana, ¿sabes qué? Lo primero, eran ya en la noche, yo andaba en la calle, me habló y ya le dije, lo primero que vas a hacer ahorita es ir a buscar un sacerdote, y si no se puede ahorita, mañana en la mañana es lo primero que vas a hacer. Que vaya un sacerdote a darle la unción y a darle la indulgencia plenaria. Ese es el regalo más grande que puedes hacer por él. Y ese es el regalo que Dios quiere que tú des, para que tú lo puedas recibir, su misericordia. Si nos ponemos a ver la ofensa, voy a poner un ejemplo. Yo amo los animalitos, yo no tengo nada en contra de ellos, me encantan. Pero imagínate que está un animalito y tú le das una patada en un arrebato de coraje. Pobre animalito sale corriendo, aullando o maullando, lo que sea. Pero tienes la misma actitud con una persona. Pues obviamente es más grave por la dignidad de la persona, ¿sí o no? O incluso tú te peleas con alguien. Hay que apagar el celular, por favor. Tú te peleas con alguien. Y vamos a poner el ejemplo, ahora que está de moda esto, que los derechos de las mujeres y que a veces las mujeres quieren enfrentarse en el deporte, por ejemplo, de los golpes, de las patadas, de las artes marciales, del box con los hombres. No es lo mismo que un hombre golpea a otro hombre a que un hombre golpea a una mujer, ¿sí o no? El caso es que, pues, la fuerza de un hombre no se compara con la de la mujer. Y no estoy hablando de machismos. Estoy hablando de una realidad física, fisiológica, biológica. Entonces, voy a poner otro ejemplo, a ver si es más gráfico. Imagínense que hay una persona que le pides prestado y tiene mucho dinero. Y nunca le pagas, pues no le va a afectar, le va a doler tal vez porque no le pagaste. Pero imagínate que pase lo mismo con una persona que apenas si tiene para comer y porque tiene el corazón generoso te presta lo que ella tiene y tú nunca le pagas y no te importa. El daño es más grave. ¿A qué voy con esto? Que no es lo mismo cuando el daño o la afectación es hacia una persona que a Dios. Obviamente por la dignidad y quien es Dios es más grave. Y Él es el que tiene el poder para librarnos de todo esto. Y es por eso que la última esperanza para nosotros
siempre está en Dios. Debería ser la primera. Pero confiando en la misericordia de Dios, sabiendo que con Él es el que, pues, sabe que no le gusta, no quiere que tú ofendas, lastimes y dañes al otro, porque Él mismo lo dijo. El que daña a uno de estos pequeños me está dañando a mí, me está ofendiendo a mí. Pero aún así, yo te perdono si tú te arrepientes. Entonces, ¿cuál es tu actitud ante aquellos que te han lastimado? ¿Y cuál es la actitud que tú quieres que tengan con aquellos a los que tú lastimaste? Esa sería la pieza clave para entenderlo todo. Jonás tiene una actitud soberbia y no quiere que se salven, porque su corazón está lleno de odio, está lleno de resentimiento, o de egoísmo, o de elitismo. Es que yo sí soy bueno y ellos son malos. Pero a Dios a veces pide a Jonás que vaya en contra de lo que él quiere. Entonces a veces vas a ser Jonás. A veces te toca ser Jonás. No quiero, pero es que ya no quiero. Tú perdona. Hablábamos al principio de que a veces hay que perdonar, pero hay que poner una distancia para protegerte. Otras veces hay que perdonar y aguantar y ofrecer. Pero lo importante es perdonar, porque te toca ser esa persona que va a obedecer algo que Dios te está mandando. Quiero que esa persona que tanto daño te ha hecho se salve. O al revés, a lo mejor tú eres Nínive, tú eres esa persona que daña, que destruye, que ofende, que lastima, que traiciona. Imagínate que ese Jonás no te perdone o no te ayude o no pida por ti. Entonces, nos toca a veces ser Nínive y a veces somos Jonás. Pero lo importante aquí es entender que al final de cuentas, la misericordia de Dios está esperando por todos. Pero tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Tiene que haber una actitud también de corrección y de enseñanza, que es lo que hace Jonás, a pesar de que no quiere. Va y predica en la ciudad y su predicación surge tal efecto que hasta el rey y todo el pueblo se pone en ayuno. Todos, hasta los animalitos me los agarraron parejo ahí, buscando precisamente la salvación. Y el que logre, fíjense esta regla de oro, el que logre la conversión de un pecador, se le cubren sus pecados, porque la caridad cubre un sinnúmero de pecados. ¿Y cuál puede ser la caridad más grande que puedes hacer por el otro? Aparte de que, pues sí, dar de comer, dar de beber, ayudar, etcétera, etcétera, lograr que esa persona se convierta y se salve. Ese es el acto de caridad más grande que podemos hacer. Sabemos que el que salva es Dios, pero cuando corregimos, cuando enseñamos, es precisamente para que esa persona se salve, no para restregarle en su cara, tú estás mal y yo estoy bien, porque entonces mi intención no es pura, no es honesta. No estoy hablando de sentimiento de que, ay, sí, qué bueno que se salve. Jonás no quería, pero aún así obedeció. Y lo hizo por Dios, no por el pueblo. Es lo mismo nosotros. No tienes que hacerlo por el pueblo, no tienes que hacerlo por tu marido, no tienes que hacerlo por tu suegra, no tienes que hacerlo por Dios, porque es lo que Dios te manda. Y a veces, precisamente, cuando no obedecemos, nos va a pasar lo de Jonás. ¿Y cuál es? El estar en la oscuridad, el estar en la podredumbre de nuestra alma, que es lo que representa esos 3 días de oscuridad en el vientre de la ballena, que es cuando nosotros nos cerramos, nos encerramos en nuestro odio, en nuestra soberbia
o en nuestro juicio humano hacia el otro y no le permitimos pues que tenga esa oportunidad. Tú no lo vas a salvar, pero tú estás cumpliendo con decir, mira, esto no está bien, esto no es agradable a los ojos de Dios. Entonces dices, híjole, ¿qué actitud tengo yo frente a Nínive? Y aquí ponle Nínive esposo, Nínive suegra, Nínive hijo y Nínive nuera, Nínive el padrecito, quien tú quieras. Pero hay que hacerlo por Dios, porque a veces podemos hacerlo pero guiado por nuestro sentimiento. Y en lugar de lograr la conversión o el arrepentimiento, que tomen conciencia, pues más los alejamos, porque lo hacemos de una actitud ofensiva, burlona, agresiva, y pues ese no es. Jonás no iba diciendo, bola de desgraciados infelices, se van a condenar. No, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Él hizo lo que Dios le pidió. Probablemente, y lo vemos, que él no quería hacerlo. Pero lo hizo de tal manera que logró que se convirtieran, se arrepintieran. Entonces, este tiempo de Cuaresma es esa invitación a que pensemos en qué momento de mi vida me he convertido en Nínive para otros y en qué momento de mi vida me he negado a ser Jonás para otros. Y este tiempo es para que trabajemos en ello, reconozcamos en qué momento ando brincando de un lado para el otro. Porque también puede serse el caso de que Jonás, tu nombre, o sea, tú, nunca hagas caso a Dios. Te condenas tú, pero puede haber otro Jonás que venga con esta Nínive, que puede ser tu esposo, y se convierte y tú te quedas todo trabado y todo condenado porque no quisiste liberarte, no quisiste sanar, no quisiste hacer lo que Dios te pidiera. Entonces, es un juego de palabras, si ustedes quieren, pero al final de cuentas, Dios ve nuestros corazones. Y esto también nos podría llevar a cuidar más nuestra alma, a estar atento lo que necesita nuestra alma. Y que Dios vea que hay un cambio. ¿Qué es lo que dice al final? Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo. ¿Cuál es el castigo para ti y para mí? ¿El castigo es la enfermedad que estás teniendo? ¿El castigo es los problemas que estás teniendo, la situación económica, los problemas en tu matrimonio, los problemas con tus... Ese no es el castigo, esas son consecuencias de tus pecados y los pecados de otros. ¿Cuál sería el castigo? La condenación del alma. Ese es el castigo. Ese es lo grave que podemos enfrentar si no ponemos un alto. Si no nos ponemos a convertirnos. Y esto hay que pedirlo, porque no se trata de sentirlo, no se trata de... acuérdense que hay dos tipos de arrepentimiento, el perfecto y el imperfecto. El imperfecto nos puede llevar al perfecto. ¿Cuál es el imperfecto? Me duele porque tengo miedo. Más que dolor, tengo miedo de condenarme. Pero imagínate, quítate la idea del infierno, quítate la idea de la condenación, pues ¿para qué lo hago? Y el que tiene el dolor, el miedo a ser condenado es el arrepentimiento perfecto, acto de atrición. Así se le llama, atrición, cuando tengo miedo de las consecuencias de vivir en el pecado, que sería el infierno. Y la contrición es el dolor por haber fallado a Dios. ¿Qué es más fuerte en ti? ¿Tu dolor por fallarle a Dios
o tu odio y tu coraje porque te fallaron a ti. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta que es más importante en ti, tú y no Dios. Entonces esta Cuaresma hay que pedirle a Dios, dame un corazón contrito y humillado. Ayúdame a entender la gravedad de mis faltas, ayúdame a entender la importancia del arrepentimiento, de la conversión. Ayúdame a entender y a vivir el poder del perdón, para mí, para los demás, para yo poder recibir al máximo tu misericordia. Pero si me sigo aferrando al aquí y a la ahora y a lo que siento, fíjense qué hermoso del Salmo 50. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. ¿Quién va a ser el corazón puro? Dios. ¿Cómo puede crear un corazón puro? A través de la purificación. A veces los problemas, las dificultades y todo lo que enfrentamos, si yo lo entiendo y lo ofrezco, puede ser un proceso de purificación. Puede ser un proceso hermosísimo de liberación y de sanación. Pero como no queremos ni siquiera padecer tantito, por eso no tenemos esta capacidad. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. ¿Por qué no puedo cumplir los mandamientos? Porque mi corazón no es puro. Porque mi corazón tiene odio, tiene resentimiento y está aferrado al pecado. Aquellas acciones que no me permiten poder precisamente cumplir los mandamientos. Está más fuerte en mí la pasión desenfrenada, mis apegos a las personas y a las cosas y mi humana voluntad. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Por este salmo es uno de los salmos más hermosos para este tiempo de Cuaresma. Yo los invito, todos los días, recen este salmo. En algunas Biblias es el Salmo 51, en otras de las 50, pero es el miserere. Misericordia, Señor, ten compasión de mí, borra mi pecado, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es humillarse, es decir, mira, Señor, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo que si el otro que sí? Y me lleno de todo esto. Sí tengo la obligación de corregir, pero primero tengo que corregirme a mí, tengo que trabajar en mí para poder vivir de acuerdo a lo que tú me pides. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes lejos, Señor, de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. ¿Cuántas de las oraciones que hacemos a Dios, cuántos de los ofrecimientos que vamos a hacer esta Cuaresma, ayunos, oraciones, sacrificios, son agradables a Dios? ¿Te has preguntado si lo que le estás ofreciendo a Dios es agradable? ¿Cómo saberlo, Padre? Porque va a depender de tu corazón. Va a depender de eso. Por eso dice, tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito, o sea, roto, te presento. Un corazón arrepentido y un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Platicaba con una familia muy bella y cómo a veces los hijos tienen a veces mañas para poder sacar lo que quieren a los papás. Yo no sé si les pasó a ustedes con sus hijos. Te ponen la carita del gato de Shrek, esa caricatura o esa, en donde está el gatito así como que te pone los ojitos así tú,
Y ya te sacaron todo, ¿sí o no? O hay animalitos bellísimos, yo me acuerdo de una perrita, que cuando quiere comida se pone así, pero se acerca a donde tú estás, se pone con su carita así como diciendo, me estoy muriendo de hambre. Y así como sabes que no debes darle de comer, pero ¿cómo te vas a resistir a una carita así? O a veces cuando, esto lo tienen muy, muy claro las hijas con el papá. Papito chulo, precioso, ¿quién lo quiere? Y le empieza a besar y a acariciar. Y papá claro que sí, mi hija. No te resistes, no resistes. Incluso en las relaciones de pareja, a veces el hombre o la mujer sabe cómo sacarle algo que no pueda resistirse. Así como que ya sé por dónde le llego y le presenta algo para que no diga que no. Imagínate, ¿cuál es el arma más poderosa que tiene el hombre contra Dios? Dios no resiste. Y eso es maravilloso. Él mismo dice, yo soy débil. Si pudiéramos decir esto sin caer en una herejía. Pero yo soy débil ante un corazón contrito. Y dice así, a un corazón contrito, tú nunca, ¿cuándo? Lo desprecias. Tienes el poder sobre Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? El Todopoderoso no resiste una carita de Shrek. No resiste un corazón contrito. Y estás y peleándote con todo mundo, que si se salva, que si no se salva, que si te... Preséntale tu corazón roto, arrepentido. Y si no lo tienes, búscalo. Pídele a Dios dolor. Hay gente que está enferma y le gusta que los golpeen, son los masoquistas. Y siempre se relaciona un masoquista con un sádico. El sádico masoquista. El sádico es el que le encanta golpear. Y el otro es pégame, pégame. Ya les he contado esa historia, no esa anécdota entre padre Junior y un servidor. Él no era todavía ni siquiera fraile y yo no era sacerdote, yo nada más era fraile. Y estaba viviendo en lo que era la casa, o es la casa de donde vivió Padre Rayito. Estaba yo estudiando allá la teología y estaban Padre Jesús y Padre Jorge estudiando, uno la secundaria o la primaria y el otro la prepa o la secundaria. El caso es que, pues como siempre he estado medio gordito y pues yo soy bien juguetón, llegaba, me montaba en él, lo pegaba, lo mordía y él nada más se atacaba de risa. Y a veces cuando estaba en exámenes o en trabajos, pues llegaba yo y me metía en lo que estaba y no pelaba a nadie. Y un día, bien simpático, yo estaba ahí en la oficina, sentado, estudiando, y de repente siento una presencia aquí, a mi derecha. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, Fray, ¿ya no me quiere? Le digo, ¿por qué? Es que no me ha pegado. Ah, no te preocupes. Y órale, compadre. Me montaba en él y otra vez a jugar. Entonces, es interesante esto porque de alguna manera el sádico y el masoquista se unen. Pero aquí no hay ni sadismo ni masoquismo. Hay una purificación, una sensibilidad al mal que hacemos nosotros. Ese es el dolor que queremos. Ese es el dolor que le pedimos a Dios. Dame, Señor, dolor por mis pecados. Dame, Señor, dolor por el daño que he hecho. Pero no para quedarme en el dolor y torturarme y destrozarme. Soy de lo peor, soy una basura. No. Es un dolor que purifica, es un dolor que se presenta ante Dios con lágrimas, con arrepentimiento. Con ese corazón decir, Señor, lo volví a hacer, perdóname, perdóname,
ayúdame. Dame, Señor, un corazón contrito y humillado. Hazme consciente de mis pecados, de la gravedad de lo que estoy haciendo o de lo que no estoy haciendo. Pero como tenemos un mecanismo de defensa, nos volvemos insensibles, incapaces de poder percibir ese dolor, esa concepción del dolor. Es más fácil sacarle la vuelta, darle la vuelta al dolor. Ahí está aquí esta cosita. Es algo que nosotros deberíamos de buscar, no por masoquistas, sino porque es purificador, es sanador, es liberador, es el inicio de un viaje, de un seguimiento. Lo que hace mi querido Pedro cuando sube Jesús a su barca para predicar y luego le dice: vamos a pescar. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo dices, lo voy a hacer. Y viene la pesca milagrosa. Y lo primero que hace Pedro, o lo primero que descubre Pedro, es su corazón lleno de porquería, lleno de pecado. Y es cuando se da ese cambio y le dice, se postra y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Que soy un qué? Ese es el corazón contrito. No se justifica. No llega y dice: es que hice esto por él, es que hice esto por ella, es que No, soy un pecador. No estoy a la altura de tu amor, no estoy a la altura de tu poder, no estoy a la altura de tu misericordia. Te he fallado, Señor. ¿Cuántas veces me has perdonado? ¿Y cuántas veces te sigo fallando? ¿Y saben qué? Él no se cansa. Él no es como tú y como yo, que ¿para qué? Porque eso es lo que yo veo mucho en las confesiones, cuando la gente: padre, pero es que pues son los mismos. Yo nada más les digo: pero estás luchando. Sí, eso es lo que cuenta. Tú sigue luchando y llegará un momento en que vencerás esos pecados, tentaciones. Pero ¿qué crees? Van a venir otros, porque Satanás no descansa. Satanás siempre está ahí, friegue, como tú comprenderás. No descansa. Pero entender esto, de verdad, cambia muchas cosas. Pidámosle a Dios un corazón contrito y humillado, para que Él nunca nos desprecie. Recuerda, tú tienes el poder sobre Dios, porque Él lo quiso, no porque tengamos autoridad sobre Él. Él nos presenta su debilidad. Nos presenta aquello que nunca podrá rechazar. ¿Qué armas tienes tú hasta ahorita que hayas usado para obtener de Dios todo? Tú puedes decir: yo rezo, yo ofrezco sacrificios, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero si no va acompañado de un corazón contrito, no funciona. Nunca va a funcionar. Entonces, no perdamos el tiempo. Ya conocemos el arma poderosa que Dios no va a rechazar. Un corazón contrito y humillado. Obviamente, también está la pureza, que es el corazón de María. Pero ese es un caso aparte. Ella no tenía pecado, no tenía que arrepentirse, pero ella la disponibilidad para obedecer y cumplir su voluntad. Serían las dos armas que pudiéramos tener: el corazón contrito y la disponibilidad completa y total para hacer lo que Dios nos pida. Ya con eso estamos del otro lado. Ya con eso podemos alcanzar grandes bendiciones. ¿Sí? Entonces,
No vaya a ser que el Señor estas palabras no las esté diciendo a nosotros, que sí la dice, pero ¿de qué lado estoy? Dice, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Una gente qué? Perversa. Y déjenme checar cómo lo presenta la Biblia, porque a veces me cambian palabras para que suene más bonito o más entendible, pero tengo aquí la duda, déjeme checar cómo nos lo presenta la Biblia. 11:29. Dice, no, sí, úsala. Perversa generación es esta, busca una señal, mas no será dada señal sino la de Jonás. ¿Cuál señal es esa? Jesús estuvo 3 días en el infierno, en el lugar inferior, no en el lugar de castigo. Hay 2 lugares, infiernos o inferiores, el lugar del castigo eterno y el lugar donde descansaban los muertos. Entonces, dice, porque lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre será una señal para la generación esta. O sea, ya tienes todo y no quisiste. O sea, he vencido el pecado, he vencido a Satanás y he vencido aquello que tanto miedo te da, que es la muerte. Y con esta señal tú no te convertiste. Con la Eucaristía tú no te has convertido. Con el sacramento de la confesión tú no te has convertido. Y ese es el reclamo que hace Jesús a todos nosotros. Porque dice, porque lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre será una señal para la generación esta. La reina del mediodía será despertada en el juicio frente a los hombres de la generación esta. Obviamente está diciendo de los que vivieron en la época de Jesús, pero también a partir de Jesús todos nosotros. Y los condenará porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Los varones ninivitas actuarán en el juicio frente a la generación esta y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás. Entonces, tenemos que ver todo lo que Dios ha hecho, todo lo que ha hecho por mi salvación. Todo. Y fíjense, ha habido personas que con mucho menos se han convertido. Entonces, no despreciemos, no desperdiciemos todo lo que Dios sigue haciendo para que nosotros nos salvemos. Pidámosle a Dios saber usar el arma poderosa, las armas que Dios nos ha dado. Un corazón contrito y humillado y un corazón disponible, siempre dispuesto a hacer lo que Él nos pida. Hagamos un momento de silencio. Con sus ojos cerrados, quiero que se pongan en el lugar de mi cuñado. Están postrados en cama, inconscientes, no pueden hablar, no pueden, pero vamos a imaginarnos que tenemos conciencia de que estamos a punto de morir. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estuvo todo este tiempo? ¿Qué cosas venimos cargando que no me van a servir para nada? Piensa en todo el coraje, toda la frustración, todo el odio que vienes cargando. ¿Te ayuda? ¿En qué?
¿Cuánto tiempo has perdido en juzgar, en criticar y atacar a otros? ¿De qué te sirve ahorita que estás postrado en los últimos momentos de tu vida y que no hay sacerdote que te pueda atender? Yo pido a Dios que sí ahí lo haya para mi cuñado. Pero en esta situación hipotética, ¿de qué te sirve todo lo que hiciste, todo lo que guardaste? Fue lastre, fue algo que te fue consumiendo y que no te libera, al contrario. Ahora piensa todo aquello que ahora sabes que era pecado, que ahora sabes que esto te puede llevar a la condenación de tu alma, que te puede llevar a la eternidad sin Dios. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a esos pecados? ¿Cuánto tiempo, cuánto poder le diste a esos pecados que tú bien conoces? El odio, el rencor, la gula, la pereza, la soberbia, la ira, la lujuria, la vanidad, la mentira. Todo aquello que ni siquiera te has preocupado por confesar o que no te has ocupado de luchar contra para dejarlo. Estás en el último momento de tu existencia y desaprovechaste muchísimas, miles o tal vez millones de veces para arrepentirte, para confesarte, para pedir perdón o para perdonar. Y tu soberbia, tu humana voluntad terca, aferrada, no te dejó, no quisiste luchar. ¿Cuántas cosas materiales, dinero, te robaron la paz y te llevaron tal vez a robar, a mentir, a ser infeliz porque no tenías aquello que tanto deseabas? Y ahorita que estás en los últimos momentos de tu existencia, ¿de dónde está todo eso? No te lo vas a llevar nunca. Hoy el Señor quiere despertarnos y darnos y decirnos que tenemos otra oportunidad más. Pero no te confíes, porque esas oportunidades tienen caducidad. El problema es que tú no sabes cuándo te llegará la hora. Aprovecha este tiempo, aprovecha esta cuaresma, arrepiéntete, conviértete, pídele a Dios el dolor por tus pecados, pídele a Dios la luz de su Espíritu para que podamos verdaderamente aprovechar que no estamos como mi cuñado, que podemos hablar, que podemos pensar y podemos entregarle a Dios toda esta basura, toda esta tontería que tal vez por años o casi toda una vida hemos venido cargando. ¿De qué te ha servido guardar ese odio, ese resentimiento, esa tristeza? ¿De qué te sirve? ¿A dónde te ha llevado? Por eso pide perdón a todas las personas que tal vez fueron Nínive, pero que tú no supiste ser Jonás por tu soberbia, porque fue más grande tu odio,
tu coraje, tu dolor, tu miedo. Pídele perdón a todos los nínives que pudiste haberles hablado con caridad, con amor, con la verdad por delante, pero preferiste no meterte en broncas. Preferiste pasar de lado. Quisiste huir como lo hizo Jonás. Y a ti no va a tragarte la ballena, puede tragarte el infierno. Por eso estamos a tiempo de salir de esa ballena. Estamos a tiempo de empezar eso que Dios nos ha pedido. Hablar de Él. Denunciar lo que no es de Él, con amor, con la verdad por delante. Y no ser cómplices en el pecado de los demás con el pretexto de tolerancia, con el pretexto de que se van a ofender, con el pretexto de que me van a juzgar o me van a cancelar. No, porque acuérdate que lo más importante es el alma. Pide perdón por las veces que has cometido ese pecado de omisión. Te quedaste calladito, calladita. ¿Para qué me meto en broncas? O de que a lo mejor quisiste ser Jonás, pero más bien fuiste juez. Y la manera de decir las cosas, la manera de hablar, fue ofensiva, fue denigrante, fue tan agresiva que destruiste en lugar de lograr un cambio con tus palabras. Pide perdón a tus padres, porque los juzgaste, porque los condenaste, porque los heriste. Pídele perdón a tus hermanos y dilo: yo les pido perdón en el nombre de Jesús. A todos los nínives que he encontrado en mi vida y que a lo mejor Dios me decía: dile, háblale de mí, enséñale mi amor, mi misericordia. Perdónale, o sea, hazle ver que hay otra forma de vida. No con tus argumentos, no con tus pleitos, no con tus ofensas, sino desde mi misericordia. Estás a tiempo. Necesitamos muchos Jonases, o más bien muchos apóstoles de Jesús, que compartan la verdad, que compartan la esperanza de la misericordia y que se denuncie la mentira y el pecado. Pídele perdón a tu Nínive, esposo o esposa, hijos, familia política, compañeros, amigos y enemigos. Fuimos cómplices, nos quedamos callados y hasta pusimos de nuestro granito de arena para hacer las cosas más feas. Pide perdón en el nombre de Jesús por todo esto que nos pusimos rebeldes a lo que Dios nos pedía. Y ahora tú perdona, porque muchas veces hemos sido Nínive y las personas que pudieron haber sido Jonás en nuestra vida se quedaron callados, se hicieron cómplices o hasta nos aplaudieron por el que dirán, por beneficio personal, por lo que sea. Perdona en el nombre de Jesús a todas esas personas que no te corrigieron, que no te enseñaron, que no te mostraron la importancia del arrepentimiento, del pedir perdón, que no te mostraron el poder que tú puedes tener si te presentas ante tu Dios humilde y arrepentido, confiando en su misericordia. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos: no te dejes, no te dejes? Pero tampoco les hemos enseñado: pide perdón, arrepiéntete. Cuántos errores, cuántas fallas,
¿Y sabes qué? Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Hay esperanza para ti y para mí. No tengas miedo, no te dejes vencer. Dios está contigo. Y sabemos del poder que tiene Satanás, que a veces se lo hemos dado al acudir o participar, o que se nos haya hecho algún daño. Ahorita con esta oración yo los voy a, el Señor lo va a hacer a través de esta oración y a través del ministerio de este sacerdote. Pero ahorita quédate en paz y en la esperanza. Dios no te ha abandonado. Dios no te da la espalda. A pesar de que por tus fallos te hayan dado la espalda y no te hayan dado oportunidad, Dios está esperando por ti. Y si tú diste la espalda, pide por esa persona o personas para que encuentren en Dios lo que tú no pudiste darles en ese momento. Pongan sus manos en su corazón. Señor, yo te pido por este pueblo. Te pido, Señor, que nos hagas descubrir el poder que nos has dado sobre ti, con un corazón contrito y humilde. Que podamos, Señor, ser libres para vivir ya no como Jonás y Nínive, sino como hijo tuyo e hijos aquellos con los cuales queremos hablarles de ti, mostrarles tu amor, tu misericordia, tu voluntad, tus mandamientos. Señor, libera a este pueblo atrapado por tantos años. No queremos ser esa generación perversa, sino una generación convertida, una generación que dé testimonio. Por eso, Señor, sana la mente, el corazón, el cuerpo y el alma de estos hijos tuyos. Y si hubiera un ataque del enemigo, cualquier opresión, obsesión, perturbación, infestación o posesión, a través de su mente, su cuerpo, su alma y su corazón, a través de su casa, pertenencias, trabajo, y a través de cada uno de sus seres queridos, sea reprendido, atado y amordazado. Todo daño, toda brujería y el mismo demonio o espíritus inmundos, o personas que hayan hecho un mal, o acciones que nosotros hayamos hecho por ignorancia, sea reprendido, atado y amordazado, para que empiece en nosotros esta conversión, esta liberación y esta sanación. Y por último, Señor, te pido por la salud física de cada célula, tejido, órgano, aparato y sistema de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos a través de los medios, para que sean transformados en tu amor y en tu gracia y renovados en su salud y sobre todo, Señor, en su libertad como hijos de Dios. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa y te pido, Señor, humildemente que esta predicación les lleve a la conversión y a la salvación de sus almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.